Segundo bloque de la noche de hoy, estamos nuevamente con el psicólogo Juan del Amor, con quien ya hemos comenzado hace un par de semanas a hablar acerca de las tradiciones. Y les decíamos que hoy íbamos a hablar acerca de las bodas, esas bodas en las cuales por lo general la mujer llora antes del matrimonio, pero el hombre por lo general lo hace después de casados. Y muchos dicen que en un matrimonio, por sobre todas las cosas, el mejor matrimonio, mejor dicho, es aquel entonces que reuniría a una mujer ciega con un hombre que fuera sordo. Entonces realmente serían muy felices. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Espero que tu mujer no vea esta primera parte. Muy bien. ¿Qué es entonces una boda? Sí. ¿Qué tipo de tradición entonces encontramos en esto del matrimonio? Sí, bueno, la verdad es que lo del matrimonio es una institución sobre la cual hay cantidad de chistes, de dichos, y todos gastamos bromas. No a todo el mundo le hace gracia, sobre todo los que están casados, o sea, la broma depende de quién venga. Y sí que es una institución antigua y además tradicional, ¿verdad? Antes de empezar, lo que sí me gustaría, Milton, porque supuesto estamos trabajando las tradiciones, porque lo hemos comentado fuera de cámara y que merece la pena. La tradición más antigua del ser humano tiene relación con la fe, tiene relación con la creencia. El ser humano de siempre, desde que es ser humano, ha pensado, ha creído, ha querido creer de que tiene que haber algún ser o seres superiores al ser humano. Incluso ha habido parte en la historia de las personas en que se han buscado sus semidioses, sus intermediarios, un quien esté cerca. Y yo creo que el matrimonio es de las más antiguas de las tradiciones. Es cierto que si nos vamos pues a la prehistoria, cabe la posibilidad de que igual las parejas no fueran estables. Pero hay quien dice que en base a las parejas, en base ahí surgió la comunicación. Parece una pero imagínate que el simio más alto, el que podía erguirse, pues yo creo que era el que podía vigilar que otros machos, otros simios no le quitaran las hembras o la hembra. Entonces la comunicación surge entre los simios más pequeños, como yo, pues podían hablar con otro más pequeño y decir, mira a ver si me lo distraes mientras yo puedo quitarle alguna hembra. Entonces, claro, ahí surge la comunicación. Significa, en la broma que estamos hablando, que yo creo que es tan antiguo como el ser humano el hecho de relacionarse entre parejas, ¿verdad? Entre personas de distinto sexo o del mismo sexo en su caso. Pero lo cierto y verdad es que hay un tipo de comunicación y ya más avanzado ya en la historia hay un tipo de compromiso. Tiene que haber ese compromiso no solamente de forma personal entre esas dos personas que se unen, que se entrelazan, que se casan, y a la misma vez ese compromiso es mayor cuando se hace en sociedad, es decir, cuando todo el mundo sabe, no solamente mis amigos, sino todo el mundo, de forma fehaciente, de forma legal, de que tú y yo tenemos un compromiso, de que tú y yo tenemos un proyecto de vida en común. Entonces yo creo que eso es antiguo, no se sabe la data concretamente en qué año, pero de lo más antiguo que puede haber también con relación a las tradiciones del ser humano. Ahora, mi pregunta es, Juan, ¿es un valor tradicional? ¿Los cambios sociales a través del tiempo la han ido alterando, por ejemplo? Hombre, es cierto que una cuestión es el matrimonio en sí mismo, es decir, el compromiso entre dos personas, el proyecto de vida en común entre dos personas,
de la manera que sea, de la forma que sea legal, sea personal, sea una cuestión individual. Y otra cuestión distinta es la imagen, la idea, el perfil de familia que puede surgir en base a esa unión. Es decir, sí que ha cambiado a lo largo de la historia. Es cierto que en la historia pasada, tradicionalmente en el mundo occidental, hombre-mujer, en el mundo islámico sabemos que no era así, a nivel oriental tienen sus peculiaridades concretas, y la idea de familia en el mundo occidental está cambiando. Hay familia monoparental, familia heterosexual, familia homosexual, es decir, ha cambiado. ¿Ha cambiado? ¿Por qué? Pues porque las circunstancias han cambiado. Pero sin embargo, para lo que estamos hablando de tradiciones, es cierto que la tradición se mantiene, sea independientemente de, repito, si es heterosexual o si es homosexual, se mantiene porque la sociedad en las leyes que nos damos a la hora de movernos, de tener unos valores, de tener unos derechos, de tener unos deberes, pues puede ser que sea un compromiso personal, pero al final no te compensa si tú sigues manteniéndote en sociedad. No te compensa, incluso para más INRI. Sabemos que ciertas situaciones como la actual, me refiero a situación de crisis financiera, económica y tal, perjudica a aquellas parejas que viviendo en matrimonio quieren separarse. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad se da sus herramientas para mantener ciertas instituciones, independientemente de que varíen las manifestaciones de esa institución. Puede variar, repito, y de hecho ha variado porque hay una realidad que se impone, pero la sociedad en su rigidez no permite en ciertas circunstancias que se rompan esas instituciones. La institución ahora, todo el mundo sabe, es muy caro divorciarse, y además en esta situación de crisis hay parejas, de hecho ha disminuido el porcentaje de divorcios en base a la situación del contexto histórico en el que estamos viviendo en el mundo occidental. Ya que habla, Juan, de divorcio, también se dice que la principal causa de los divorcios es precisamente el matrimonio, ¿no es cierto? Es la principal. Oye, que si a mí me vienen bromas también, porque también se puede. Yo lo que pasa es que mi mujer de vez en cuando ve esto. Bueno, vamos, de todas maneras, yo no voy a entrar al trapo en lo que se refiere a la manera de vivir del ser humano. Cada uno elige o lleva el sayo que Dios le ha puesto encima en la vida para llevarlo. Entonces, reitero, yo lo que quiero ir hoy es a esos valores tradicionales de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia católica, de lo que se hace y por qué se hace. Quiero hablar de la simbología de esos matrimonios heterosexuales, en este caso, y quiero hablar para que la gente se entere de qué va cada una de las cosas que aparecen en ese matrimonio. Y empecemos entonces por los anillos de boda y por el anillo de compromiso. ¿Qué quieren decir? Sí, bueno, has nombrado una institución que es la Iglesia. Es cierto que muchas parejas quieren el símbolo del matrimonio y el hecho concreto de materializarlo lo quieren hacer por la Iglesia, y hay un porcentaje también cada vez más elevado que lo hacen por lo civil, lo hacen en el ayuntamiento, es decir, lo hacen de distinta manera que por la Iglesia. Sin embargo, la simbología Milton se suele mantener, es decir, independientemente de que lo hagas por la Iglesia o lo hagas por lo civil, cierta simbología, como por ejemplo la de los anillos, se suele mantener, se mantiene. Esto significa una cosa, de que los símbolos de los que vamos a hablar pues no son exclusivos de la Iglesia, incluso algunos se remontan en el tiempo
antes de que la Iglesia como tal institución existiera. Por ejemplo, la simbología de los anillos que tú has dicho. Se tiene data del siglo XIII antes de Cristo, de cuando los egipcios ya se usaban los anillos, no en la misma forma que en la actualidad, pero el origen se piensa, se cree que por circunstancias más que de creencia, de buena suerte, de mala suerte, se pensaba que el hecho de atarle con unas lianas los brazos y las piernas a la futura esposa, eso podía provocar la buena suerte de que los espíritus positivos se mantuvieran con la esposa, para que no tuviera una influencia negativa. Entonces esas lianas se van transformando en anillos. Esos anillos la Iglesia los acepta en el siglo V después de Cristo, es decir, nos damos cuenta cómo este símbolo concretamente no tiene su origen en la Iglesia, y no recuerdo qué papa fue el que ya lo institucionaliza como símbolo de compromiso cuando se le entrega el anillo de parte del novio o el esposo a la esposa, como un símbolo de compromiso. Es decir, ese compromiso de intercambio de anillos, la Iglesia lo transforma, ese buena suerte o mala suerte, esa parte de esoterismo, la Iglesia lo va transformando, y entonces le da otro tipo de simbología, que es la que nosotros actualmente más reconocemos. ¿Qué simboliza el anillo? Pues mira, el anillo simboliza, pues por ejemplo, la forma del anillo es círculo, es un círculo. Un círculo, si nos damos cuenta, no tiene fin ni principio. Entonces, ese no tener fin es simboliza la eternidad, es decir, la muestra de amor que nos estamos dando en este compromiso que estamos haciendo público, simboliza en el anillo, en la forma del anillo, simboliza que es un amor eterno. Es decir, que no es una cuestión del momento, que no es algo que me lo esté replanteando, que no es un compromiso que hacemos en base a un tiempo, sino es para siempre. La Iglesia, lógicamente, lo adapta y dice hasta que la muerte os separe, ¿verdad? Eso es por la forma del anillo. Luego, el anillo está hecho de un material. El material que normalmente, normalmente, es decir, estamos hablando dentro de la normalidad, de oro, de diamantes. El oro y el diamante, pero sobre todo el oro, es un material noble, es un material duro. Entonces, esa dureza, esa nobleza del material es lo que nosotros queremos transmitir, o la simbología que tiene en ese compromiso matrimonial. Es decir, hay nobleza, hay dureza, es decir, que esto dure, después está la forma de eterno, y se pone normalmente en la mano izquierda, en el dedo anular. En Grecia se pensaba que el dedo anular de la mano izquierda es el que tenía contacto directo con el corazón, de tal manera que se ha transmitido esa tradición de colocar el anillo en el dedo anular de la mano izquierda, porque es el que tiene, no lo tiene, pero la creencia que había en Grecia. Entonces estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de corazón, estamos hablando de amor, estamos hablando de querer. Es algo más que físico, es algo eterno por la fórmula, es algo duro y con consistencia, como es el material. Y para colmo, vamos ya a la esencia de los sentimientos, que es el corazón. Entonces, esa es la simbología general que tiene los anillos, la forma, el material y el sitio concreto donde se pone. Tanto el intercambio entonces en el momento en el altar como el anillo de compromiso, sí, que se da antes. Sí, efectivamente. Eso, ahora es que la memoria no me alcanza, pero sí que hubo un papa que ese anillo de compromiso significaba que ya había una intención clara y a la misma vez pública, para que ese anillo significara que tú y yo estamos ya comprometidos. Es difícil, se ha de dar para que esto se pueda romper. Entonces, para no romperlo, está el material, está la fórmula, y por eso te lo regalo desde el principio. Incluso no se iba solo.
Ya lo podemos hablar luego, porque aquí, por ejemplo, tiene su origen lo del padrino. Porque uno no iba solo. La petición de mano, el padrino, el que te acompaña, es decir, todo eso tiene su relación. Muy bien. Ahora bien, algo que yo he notado desde que vine a España, desde que llegué a España, la tremenda diferencia que existen entre las bodas en el Cono Sur, sobre todo en el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Argentina y en Uruguay, donde, fíjate, se casan muy jóvenes, pero muy jóvenes. Chicas de 16, 17 años, 18, teenagers, se están casando con teenagers, hombres también. Tanto es así que se llegó a decir en Uruguay en un momento dado: casate demasiado pronto y te vas a arrepentir demasiado tarde. Porque, te reitero, sin tener ningún tipo de situación económica para poder casarse, se fueron a vivir con los padres de él o con los padres de ella, o cosas por el estilo, no estaban muy bien centrados, y entonces divorcios, cualquier cantidad, que aquí no existe tanto, porque aquí ya se casan prácticamente treintañeros, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero yo creo que las circunstancias históricas también ayudan, No hace tanto tiempo, estás hablando de Uruguay, pero de España también se puede hablar. En España no hace tanto, y no hace tanto, me refiero a mi edad, cuando uno iba a la mili, después de volver de la mili, que eran 20, 22, 23 años, prácticamente la casa estaba ya montada, el compromiso con la pareja estaba ya ultimado, y prácticamente se casaban enseguida, y era lo normal. Lo que pasa es que, las circunstancias están cambiando, es lo que hablamos desde el principio de que estamos trabajando este tema. La tradición se mantiene, pero van cambiando ciertas formas, van cambiando este tipo de costumbre de a qué edad nos casamos, porque realmente casarse hoy tempranamente, a una edad temprana, significa que no tienes prácticamente una seguridad, y cuando tiene todo su sentido, y esto lógicamente lo que voy a hablar ahora no tiene nada que ver con el feminismo pero claro, antiguamente el hombre era el que realmente mantenía esa casa, tenía que tener cierta seguridad en el momento actual, en el presente y en el futuro, para tener esa capacidad de mantener una familia. Y si te remontas a los simios que hemos estado hablando antes, no cualquier hembra se iba con cualquier macho, pues eso es lógico. Tenías que demostrar, el macho tiene que demostrar ciertas características, es decir, te voy a defender porque es más alto, el de la espalda plateada, como se suele decir de los simios, que te voy a procurar el alimento, y que a la misma vez mis genes los voy a transmitir, luego los hijos van a ser pues prácticamente con mis genes, ¿no? Así de guapo, de alto, de fuerte, de valiente, y de darte esa seguridad. Sí. Bien, eso transmitido al ser humano, pues no somos tan distintos. Lo que pasa es que nos gusta aparentar ser distintos, pero no somos tan distintos. Es decir, seguimos manteniendo ciertos valores con respecto a que se produzca ese compromiso y con respecto a un futuro. Es decir, de lo de contigo pan y cebolla, que no sé si allí en Uruguay... Sí, exactamente igual. Sí, eso es complicado, eso es muy difícil. Es decir, se dan los casos, y esos casos... habría que averiguar por qué, es decir, esa sintonía, ese amor a primera vista, ese imán que esas dos personas tienen, pues se dan pocas veces, pero se dan. Entonces ahí no importa el futuro, no importa aparentemente en el momento. Sin embargo, eso es una ilusión, porque desde el mismo momento en que dos personas deciden vivir juntas, deciden comprometerse, ya están viviendo el futuro, ya se están planificando, ya están comprometiendo no solamente a ellos mismos, incluso la prole que puedan tener. Luego es muy complicado si no se tiene claro desde el principio. Hay quien, mucha gente lo hace, yo lo hice, que aun sin tenerlo claro, pero tienes unas mínimas posibilidades de mantenerse.
Yo, claro, por mis circunstancias, pues era interino, tenía trabajo, no tenía trabajo, pero bueno, podíamos mantenernos, teníamos perspectivas con respecto al futuro, y entonces, bueno, uno se lanza. En la actualidad, por cuestiones que todo el mundo sabe, del acceso al mundo laboral, lo difícil, lo complicado que está, pues entonces no puede uno tener un compromiso con su pareja y a la misma vez comprometer a los padres. Mal hecho. O sea, inmadurez es lo que está manifestando. Entonces, como mucho, estas personas de 30 y tantos años sí que están a costa de los padres, pero no le aumentan la responsabilidad. Eso hay que tenerlo claro. Por eso se alarga en el tiempo el matrimonio. También es cierto que ya no es la figura del hombre, en este caso del macho y la hembra, el que va a propiciar ese futuro que sea con seguridad, sino que los papeles se pueden intercambiar, normalmente se intercambian, y de hecho la sociedad está cambiando a ese respecto, de tal manera que con que alguien de la pareja pueda mantener la pareja o familia que se pueda producir, no tiene por qué ser el hombre ni ser la mujer. Es decir, hay una colaboración, hay un compromiso mutuo, y esa es en la actualidad, y eso es a lo que se tiende, y una vez que haya cierto grado de seguridad, pues la pareja se lanza y se casa, ¿no? De ese simio que nos hablabas antes, entonces tenía que demostrarle a su pareja que tenía su árbol propio o que tenía su cueva propia para poder llevarla, poder mantenerla y poder todo. Y hoy día, tengo una sobrina en Montevideo, Uruguay, que hace muy poquito se casó, Alejandra. No lo hizo por iglesia, no porque no fuese creyente, no lo hizo porque no la podía pagar. Porque evidentemente en Uruguay, reitero, yo aquí no lo sé, yo voy a lo que pasa en Uruguay. Si te ponen alfombra o si te ponen más flores o menos flores, sale más caro o más barato. No te hablo del vestido de novia, lo que cuesta. Alejandra no pudo ni siquiera comprarse el vestido de novia, ni pagar la iglesia, entonces se casó en el municipio, que es el ayuntamiento, allí se llama municipio. Pero hablemos entonces precisamente del vestido de novia y del velo. También deben tener su simbolismo. Sí. Y sin entrar a hacer juicios de valor, porque no es nuestra misión, aunque si quisiéramos los podríamos hacer, es cierto que, claro, todo tiene su tarifa en esta vida, sea te cases por la iglesia, sea no te cases por la iglesia, porque incluso yo he tenido, como bien sabes, una temporada de mi vida corta, intensa pero corta, responsabilidades a nivel político, incluso oficié o presidí un enlace matrimonial, y también hay que pagarlo. Es cierto que es mucho menor la cantidad, pero hay que pagarlo, como si vas al juzgado. Y que en la iglesia pues tienen sus tarifas, y bueno, pues a veces, como tú dices, pues son tarifas desorbitadas en algunas ocasiones, incluso tienen sus categorías. Claro, no es lo mismo que yo me case en la Almudena o que me case en la Virgen de la Peña de Canara o en la Esperanza. Es lógico que tiene sus diferentes tarifas. Será por circunstancias de gastos que puedan tener, y cada parroquia pone sus gastos. Bueno, no entramos en valorarlo, pero sí se puede entrar en la circunstancia que tú has dicho. Es decir, ya empezamos a clasificar qué personas se casan por un lado o por otro, y es la misma iglesia la que no clasifica por fe. Claro, eso es triste, ¿no? Porque luego también criticamos al que se casa porque tiene dinero, aunque no tenga fe. Es decir, yo creo que ahí es entre la iglesia y el ciudadano. Y hablas por el simbolismo, es verdad, de los vestidos, ¿verdad? Bueno, normalmente en el mundo occidental el color blanco tiene una simbología. El color blanco tiene una simbología, para nosotros los occidentales significa pureza, para nosotros los occidentales significa virginidad, significa incluso cierto grado de ingenuidad, ¿no? El blanco, y a veces la virginidad en el mundo católico se asocia también al azul de la Virgen de la Inmaculada. Pero bueno, el blanco sobre todo pues tiene relación con esta simbología
que acabamos de decir, virginidad, pureza, inmaculada. ¿Por qué? Pues porque es lo que tradicionalmente se exigía a la pareja. Y entonces se simboliza de esa manera. Sabemos también que en el mundo islámico no es así. En el mundo islámico es al contrario, es el color negro el que simboliza la pureza y la virginidad. Y he leído que en Japón, en Oriente, es el color rojo. Es decir, que esto es una cuestión de simbología y dependiendo de qué pueblo. Entonces, el hecho de casarse de blanco, pues significa lo que hemos comentado. ¿Y por qué? Pues porque he leído que la reina Victoria en Inglaterra fue la primera que usó ese color en una boda y todo el mundo sabe a través de la historia que ciertas personalidades o personajes pues son tendentes a imitarles, y entonces el pueblo el que imita y tampoco hemos avanzado tanto, Milton, porque no hace mucho hemos visto muñecas, hemos visto reproducciones de los trajes de la última princesa del pueblo que se casó allí, hija de la Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, pues no hemos avanzado tanto, y entonces nos reímos cuando hablamos de los simios, pero seguimos reproduciendo los mismos gestos y los mismos valores. Es decir, pues esto viene también de Inglaterra, de la reina Victoria, María Victoria. ¿Por qué? Pues porque usó ese color. ¿Qué simboliza? Pues lo que acabamos de decir, repito, pureza, virginidad, porque la virginidad era un valor y cierto grado de candidez y de ingenuidad. ¿Y el velo? El velo, pues mira, también suele ser blanco, o incluso hubo un tiempo que era azul, por lo que te acabo de decir yo de la Virgen a nivel católico, de la Inmaculada. Pero también hay que decir que hubo un tiempo que los casamientos se producían por una cuestión meramente contractual, de tal manera que no era previo el amor o el cariño o el afecto o el conocerse, de tal manera que en muchas parejas, y no estoy hablando del Islam, estoy hablando incluso del mundo occidental, se conocían en el mismo momento en que se casaban. Por eso la mujer llevaba la cara tapada, con el velo, un velo que no era como ahora tan transparente, sino que era total, no se veía, y cuando se descubría la cara era el momento en que se conocían. Entonces esto viene de tradición de cuando las parejas eran compromisos más bien de los padres, y era realmente ahí sí que tenía sentido lo del contrato porque era un contrato y era un contrato financiero, y lo de menos era si se conocían, si se querían o si habían tenido algún tipo de vida en común, era lo de menos. Por eso se conocían en el mismo momento en el que se producía la boda. Tenía que llevar la cara tapada. Se destapa en un momento concreto, ¿verdad? Nosotros, los que conocemos bueno, el mundo occidental y católico, es cuando el que oficia dice puedes besar a la novia, normalmente estamos hablando de la iglesia, es cuando se destapa la cara, se retira el velo, que ya no tiene el velo sentido en el resto de la ceremonia. Muy bien. La próxima semana vamos a seguir hablando porque han quedado un montón de preguntas en el tintero. Por hoy sí, te voy a hacer la última doble pregunta. Sí. El simbolismo del ramo que lleva la novia y las ligas. Sí, pues el ramo de novia tiene que ver, es muy antiguo, porque incluso, y lo trajeron de Oriente, pues era una congregación para la fe a nivel católico, lo trajo a Oriente porque realmente no era como un ramo de flores como tal, sino que hubo un tiempo en que incluso la novia lo que tiraba era el zapato, lo tiraba y eso se fue transformando, y se intentó que tuviera una simbología concreta, porque la flor que llegaron a escoger para este evento era el azar. El azar también tiene una simbología de pureza, tiene una simbología de limpieza, de inmaculada, además por la misma olor.
Entonces ese ramo que incluso al principio eran 3 ramos, es curioso, era el que llevaba ella al altar, otro que le dejaba a la Virgen y otro que lo tenía para luego tirarlo. Entonces al tirarlo lo que quería decir, porque normalmente lo tiraba a las amigas solteras, para aquella amiga que lo cogiera, pues era la que próxima que se casaba. Sin embargo, esta tradición no nos viene a nivel interno de Occidente, viene de Occidente, pero viene de Estados Unidos, que es donde, que no haya, bueno, las películas se ve, es donde más se ha usado lo de tirar el ramo, porque en nuestra sociedad eso de tirar el ramo ha sido posterior. Antiguamente el ramo se daba, o sea, cuando se casaba ya sabía a quién le iba a dar el ramo, si era a la hermana, si era a la amiga, si era a alguien concreto. Aquí el ramo lo hemos tirado por imitación de las películas y por imitación de Estados Unidos, que son los que realmente de ahí viene esa tradición de tirarlo. Y luego la liga, he leído que en Francia, también antiguamente, al igual que la mujer que se quería casar tenía que coger el ramo, pues era entre los varones los que iban a quitarle la liga a la novia porque eso era como una sintomático, era un presagio de futuro casamiento. Claro, para que la novia para evitar que todos se le metieran debajo de la espalda pues acabó quitándose la liga y tirándola, y luego aquí hubo cierta transformación. Aquí en ciertos ambientes se ha transformado, porque incluso la liga se cortaba, igual que se cortaba en trozos la corbata del novio, que era una forma más de poder sacar un poco de dinero para ayudar a futura pareja que se está construyendo y que va a necesitar de todo tipo de ayuda, no solamente de cariño, ¿verdad? Entonces, ya te digo, el ramo viene más a nivel occidental, pero el tirarlo de Estados Unidos, y lo de la liga viene de Francia, es una costumbre más francesa, y yo creo que no está mal que se evite que todos los hombres se metan en la falda, debajo de las faldas de la novia. Muy bien, la seguimos la semana que viene, porque te reitero, quedan un montón de preguntas que estoy seguro que también nuestros televidentes se las están haciendo acerca de toda la simbología que hay alrededor de las bodas. Y a ustedes, despedirnos por hoy, pero antes develarles un secreto, el secreto de lo que es realmente un matrimonio feliz. Es aquel matrimonio que día a día, en forma mutua, se están perdonando el haberse casado. Hasta la semana que viene.